Mi padre me miró fijamente mientras Diego soltaba aquellas palabras. Y no dijo nada. Absolutamente nada. Aquella noche. En la casa familiar de Madrid. Durante la cena de Navidad. Diego. Mi primo. El hijo favorito del tío Ricardo. Se inclinó hacia mí con esa sonrisa que siempre había odiado. Esa que parecía inocente pero cortaba como un cuchillo oxidado. Javier. Siempre tan ambicioso. Lástima que tu padre haya tenido que vender la empresa familiar para pagar tus deudas universitarias. ¿No te da vergüenza vivir de él a los 35? Las palabras cayeron como plomo en la mesa. Mi tía soltó una risa nerviosa. Mi madre bajó la vista al plato de jamón. ¿Y mi padre? Mi padre siguió cortando su filete con precisión quirúrgica. Como si no hubiera oído. Ni una mirada de reproche a Diego. Ni una defensa hacia mí. Solo silencio. Un silencio que pesaba más que cualquier grito. Me quedé helado. El tenedor suspendido a medio camino. ¿Cómo podía Diego saber lo de las deudas? Solo mi padre lo sabía. ¿Se lo había contado él? ¿Para qué? Para justificar ante la familia porque yo no había heredado nada aún. ¿Por qué seguía trabajando en un empleo mediocre mientras Diego ascendía en la empresa que ahora controlaba su padre? En ese instante, algo se rompió dentro de mí. No fue un estallido. No. Fue algo frío. Calculado. Me convencí de que el silencio de mi padre no era debilidad, era complicidad. Él había permitido que Diego me humillara porque, en el fondo, coincidía. Yo era el fracaso. El que había dilapidado el dinero en estudios que no llevaron a nada. El que no encajaba en el molde familiar de éxito discreto y conformista. Los días siguientes fueron un infierno interno. Me repetía que debía olvidar. Que era familia. Que en España estas cosas se arreglan con tiempo y un café. Pero no podía. Cada vez que cerraba los ojos, veía la cara de mi padre, impasible. Indiferente. ¿Cuántas veces me había sentido invisible ante él? Desde niño. Cuando prefería las hazañas de Diego en el fútbol a mis notas excelentes pero poco prácticas. Diego siempre había sido el hijo que él hubiera querido, carismático. Práctico. Sin complicaciones intelectuales. Empecé a observar más. Noté cómo mi padre llamaba a Diego hijo en broma. Cómo le consultaba decisiones de la empresa residual que aún quedaba. Yo era el extraño en mi propia casa. La humillación no era solo de aquella noche, era acumulada. Silenciosa. Como el polvo que se deposita en los muebles viejos de un piso madrileño. Me convencí de que callar no salvaba nada. Si seguía así, me pudriría por dentro. La idea de venganza no llegó como un rayo, fue lenta. Como el tráfico de la M30 un viernes tarde. Primero, solo observé. Seguí yendo a las reuniones familiares. Sonreí cuando Diego alardeaba de su nuevo coche. De su ascenso. Pero en mi mente, anotaba todo, sus debilidades. Sus secretos que yo conocía desde adolescentes. Diego no era tan perfecto, tenía sus grietas. Sus affairs discretos. Sus manipulaciones financieras en la empresa del tío. ¿Valdría la pena? Me preguntaba por las noches. Solo en mi piso de Malasaña. Perdería parte de mí si actuaba. Pero ¿qué quedaba ya de ese Javier que confiaba en su padre? El silencio de aquel hombre me había matado un poco. Tal vez era hora de devolver el favor. No con gritos. No. Con paciencia. Con manipulación sutil. Usando las mismas reglas familiares que ellos imponían, la apariencia. El qué dirán. La lealtad fingida. Pasaron semanas antes de dar el primer paso.
Solo observaba. Esperaba. El rencor crecía. Frío y lógico. Sabía que no habría vuelta atrás. Pero también sabía que el precio de no hacer nada era peor: convertirme en el fantasma que mi padre ya veía en mí. El rencor se instaló como un inquilino permanente en mi pecho, sin prisa por marcharse. Los meses siguientes fueron de una normalidad aparente que me asqueaba. Seguía viendo a la familia los domingos, en esa rutina madrileña de paella y sobremesa interminable. Mi padre hablaba de política, del Atlético de Madrid, de todo menos de aquella noche. Diego, por su parte, actuaba como si nada hubiera pasado, palmeándome la espalda con falsa camaradería. Javi, ¿cuándo vas a sentar cabeza? A tu edad. Yo ya tenía mi propio piso. Cada comentario era una aguja. Yo sonreía. Asentía. Pero dentro. Calculaba. Había empezado a investigar discretamente la empresa del tío Ricardo, donde Diego ostentaba un cargo directivo que no merecía. Sabía que había irregularidades, facturas infladas, contratos dudosos con proveedores amigos. Nada grave suficiente para la cárcel, pero sí para manchar la reputación familiar. Ese bien tan preciado en nuestra clase media alta. Me costaba dormir. Me repetía que era injusto cargar con todo el peso. ¿Por qué yo tenía que quimnerme mientras ellos seguían su vida? Mi padre. Especialmente. Él había sido el catalizador. Su silencio no era neutral, era una traición activa. Me había abandonado en público para no confrontar a Diego, para mantener la paz falsa que siempre priorizaba. Hubo momentos de duda. Una tarde, solo en el retiro, pensé en confrontarlo directamente. Papá, ¿por qué no me defendiste? Pero sabía la respuesta: evasivas. No dramatices, Javier. Son cosas de familia. No. Eso no curaría nada. Necesitaba algo que doliera de verdad, que cuestionara su mundo. Empecé a manipular pequeñas cosas. En una comida, solté casualmente que había oído rumores sobre la empresa. Vi cómo Diego palidecía un segundo. Como mi padre cambiaba de tema rápido. Semillas. Solo semillas. El conflicto interno era brutal. Me sentía deformado. El Javier de antes hubiera perdonado. Hubiera buscado terapia o distancia. Pero este nuevo yo veía claridad en el dolor: imitar su silencio no me había salvado, solo me había hundido. Ahora observaba sus movimientos, sus debilidades emocionales. Diego era vanidoso, dependiente de la aprobación del tío. Mi padre, orgulloso de su familia unida. El precio ya lo pagaba: noches de insomnio, aislamiento. Amigos notaban mi frialdad creciente. Pero seguía. Porque parar significaría admitir que su humillación había ganado. Y no podía permitirlo. Un día, encontré el primer hilo, un email antiguo de Diego. De años atrás. Confesando una infidelidad a una amiga común. Nada mortal. Pero en nuestra familia católica residual. Suficiente para escándalo. Lo guardé. Esperé. El plan tomaba forma. Lento. Inexorable. La espera era lo peor. Esa calma tensa que precede a la tormenta que uno mismo provoca. Habían pasado casi 2 años desde aquella cena. Yo había cambiado, más reservado. Más observador. Trabajaba en una consultora financiera. Posición que me permitía acceder a información sensible. Usé eso. Descubrí que Diego había desviado fondos menores para su estilo de vida: viajes,
Un apartamento discreto para sus amantes. Nada ilegal del todo. Pero éticamente dudoso. Especialmente en una empresa familiar. Mi padre seguía igual, distante. Priorizando la armonía superficial. Me llamaba ocasionalmente. Preguntaba por el trabajo con tono neutro. Nunca tocaba el tema de Diego. Yo respondía cortés. Pero cada conversación alimentaba el fuego frío dentro de mí. La duda me asaltaba en momentos inesperados. ¿Era yo el monstruo ahora? Me justificaba, ellos empezaron. Su traición pasiva me había forzado a esto. Pero sabía que era parcial. El rencor me deformaba, veía enemigos donde antes había familia. Decidí actuar sutilmente. Contacté anónimamente a un proveedor afectado por las prácticas de Diego. Sugerí revisar contratos. Semillas de duda. Al mismo tiempo, cultivé relación con mi tío Ricardo, ofreciendo ayuda gratuita en finanzas. Él, enfermo ya, confiaba más en mí. Diego notó el cambio. En una reunión familiar, me confrontó a solas. Javi. ¿Qué te pasa? Estás raro. Sonreí fríamente. Nada. Primo. Solo madurando. Su inquietud me satisfizo. Pero también me asustó. ¿Disfrutaba esto? El precio emocional crecía. Soñaba con mi padre defendiéndome. Despertaba sudando. Me sentía vacío. Pero imparable. El punto de no retorno llegó cuando mi tío mencionó dudas sobre Diego. Yo alimenté eso. Con preocupación fingida. La venganza no era explosiva, era erosión lenta. Y yo pagaba con mi humanidad. No hay vuelta atrás cuando el veneno ya circula por las venas familiares. El escándalo estalló sutilmente al principio. El proveedor demandó revisión de contratos, sacando a la luz irregularidades. Diego negó. Pero las pruebas acumuladas, que yo había facilitado anónimamente, lo acorralaron. Mi tío, devastado, lo apartó del cargo. Mi padre me llamó entonces. Furioso, ¿sabías algo de esto? ¿Javier? Mentí con calma, ¿no? Papá. Pero quizás sea lo mejor. Su silencio al teléfono fue espejo del antiguo. Dolía. Pero también vindicaba. Diego contraatacó, acusándome de sabotaje. La familia se dividió, algunos creían en su inocencia. Otros en la mala suerte. Yo observaba. Manipulando conversaciones. Sembrando dudas sobre su carácter. El conflicto interno alcanzó pico, me odiaba por el placer que sentía viendo su caída. ¿Era justicia o pura crueldad? Me convencía de que ellos me habían forzado. Pero sabía que exageraba. El rencor me había cambiado, era más frío. Calculador. Mi padre sufrió más, su familia unida se resquebrajaba. Intentó mediar. Pero ya era tarde. Diego perdió todo, trabajo, reputación. Yo pagué caro, aislamiento total. Culpa nocturna. Pero no paré. La venganza consumía. Pero también liberaba del viejo dolor. El vacío que deja la venganza es más profundo que el de la humillación original. Diego se hundió, depresión. Mudanza a otra ciudad. Mi tío murió poco después, dejando la empresa en ruinas. Mi padre envejeció de golpe. Solo en la casa familiar. Me evitaba. O yo a él. Intenté acercarme una vez, papá. ¿Por qué nunca me defendiste? Respondió seco, no dramatices. Era una broma. Mentira. Su orgullo no admitía error. Yo prosperé profesionalmente. Pero vacío.
Amigos se alejaron, mi frialdad los ahuyentaba. Noches enteras cuestionando, ¿había valido la pena? Destruirlos no me había restaurado, solo igualado el daño. La familia se fragmentó irreversiblemente. Reuniones cesaron. Yo observaba las consecuencias, mi padre solo. Diego roto. Satisfacción amarga, mezclada con remordimiento. Me había vuelto como ellos, silencioso ante el dolor ajeno. El precio final, perdí la capacidad de confiar. La venganza me había salvado del viejo yo. Pero creado un monstruo nuevo. Al final, solo queda el eco de lo que fuimos. Mi padre murió solo. Sin reconciliación. Diego desapareció del mapa. Yo sigo en Madrid. Exitoso en apariencia. Pero marcado. Mirando atrás. Sé que el silencio de aquella noche me cambió para siempre. No lo justifica. Pero lo explica. ¿Valió la pena destruirlos para no ser destruido? No lo sé. Pero ya no puedo volver a ser el que callaba.